cariño que han mostrado en sus oraciones a favor de ella y de su madre y su padre. Su padre sigue hospitalizado y gracias a Dios no ha sido meningitis, lo que han descubierto fue una neumonía, lo que causó una infección, lo que le estaba alterando la salud, pero a pesar de que pues no es tan grave por el lado de meningitis, sí parece que por la demora en descubrir la fuente de la infección, el origen de esa infección, el corazón fue afectado, entonces sigue hospitalizado y posiblemente tenga que usar marcapasos. De ahora en adelante dicen que también tendrá que volver a o recibir terapia para poder volver a caminar. Así que ha sido bastante el efecto que ha tenido lo que sufrió, pero gracias a Dios le ha conservado la vida, parece que por un tiempo más. Ella continúa ya con ellos y seguirá tal vez toda esta semana. Hoy entonces no está para dar la clase, pero creo que sí hay clase. Hay una clase para los chiquitos, los mayores por favor se quedan con nosotros esta tarde, con los adultos. Y así continuaremos con los estudios respectivos en cada salón. También quería leer una carta escrita por un pastor en Ucrania para que tengamos en cuenta a nuestros hermanos en Cristo allá bajo la situación que todos conocemos, para que al estar congregados hoy con tanta libertad, con tanta tranquilidad, nuestro corazón esté inclinado, nuestra mente también enfocado a orar. Si bien Dios nos da un día de descanso en la semana, es para que descansemos de nuestro trabajo, de nuestros afanes, descansemos de esas cosas cotidianas, necesarias, urgentes, por cierto, pero para que al descansar de esas nos ocupemos de otras y nos ocupemos entre ellas también al congregarnos de orar los unos por los otros, orar por su iglesia, por su pueblo en el mundo entero, orar intercediendo a favor del reino de Dios. Lo más inmediato que pensamos es que debemos de orar porque allá cese la guerra, porque ya no haya mortandad, para que no haya más sufrimiento, para que haya que comer, en fin. Esas cosas son necesarias, pero también al pensar en orar por el reino de los cielos y su extensión, entendemos que a veces Dios a través de esas mismas situaciones está obrando para la extensión de su reino. Obra para humillar al orgulloso, al enaltecido, obra para afirmar, fortalecer a su pueblo en las disciplinas, en el ejercicio espiritual, como el orar, que también haya un despertar, pues, tanto del conocimiento de que hay Dios y aparte de Dios, nada podemos, nada hacemos que sea bien, para bien, como que también todos los días tenemos que depender del Espíritu de Dios para poder continuar en el bien hacer, para poder estar también diligentemente caminando por las sendas que Él nos ha trazado y que nuestro enfoque no sea tanto en el entorno, lo material, como en aquel que está en el trono y gobierna, aquel que está sobre toda injusticia y toda maldad, que mira y puede obrar en el corazón del hombre, de donde tendrá que haber ese cambio necesario para que en la sociedad vivamos bien. Pues si aparte de Dios vivimos, no queda sino confiar verdaderamente en el hombre, en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en los ejércitos, en fin. Y sabemos que por ahí no es la solución. Dice entonces, escribiendo el pastor: queridos hermanos y hermanas, debido al caos, creo que el estado de la iglesia aquí se puede describir de la siguiente manera: un estado
de oración, confianza plena en el Señor y disposición para luchar hasta el final. Hay un sentido de orgullo por parte del pueblo ucraniano, pero también de humildad ante el Señor, porque nosotros los cristianos sabemos que nuestro pueblo no está libre de pecado y necesita arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Oramos para que nuestro presidente, como toda la nación, conozca a Dios en el verdadero Mesías Jesucristo. Oramos porque necesitamos un milagro. El ejército ucraniano y la gente común están oponiendo resistencia heroica y estamos más orgullosos que nunca de nuestro pueblo. Estamos agradecidos por el apoyo de los países occidentales que han brindado en forma de armas, sanciones y atención a los refugiados, pero entendemos muy bien que necesitamos un milagro debido al enemigo que prevalece. Nuestra esperanza está únicamente en Dios y necesitamos un milagro para resistir la amenaza que enfrentamos y evitar nuestra destrucción. Oramos y también estamos listos para luchar. Cada vez hay menos pacifistas, incluso en las denominaciones tradicionalmente pacifistas. Muchos hermanos jóvenes y mayores se ofrecen como voluntarios para el ejército y la defensa territorial y luchan hasta el final. No porque odien a los rusos, sino porque no hay otra manera de proteger lo que apreciamos: nuestro país, nuestros hijos y nuestra libertad, incluida la libertad de creer y adorar al único Dios verdadero. Para cada cristiano, la siguiente pregunta es especialmente urgente ahora: ¿cómo odiamos el mal y también amamos a nuestros enemigos que cometen crímenes atroces? Ya no estamos conceptualizando esta cuestión teóricamente. Cuando el odio hierve en nosotros, comprendemos que necesitaremos perdonar y amar. Y dos verdades son especialmente valiosas para nosotros ahora: la retribución justa de Dios y la cruz de nuestro Señor. Nuestros corazones se consuelan en la verdad de la retribución de Dios. Él pagará a sus enemigos impenitentes de una manera que nosotros nunca podríamos haber hecho. Nuestros corazones son humildes ante la cruz del Calvario. Nosotros, así como nuestros enemigos, merecemos la ira de Dios. Pero Dios nos ha reconciliado consigo mismo con la sangre de su Hijo. Estábamos bajo el poder del diablo, como todos los demás, pero Dios nos redimió con la sangre de Cristo. Nosotros, como cristianos, ahora somos testigos vívidos de los frutos sangrientos de la guerra de Putin, y nos sorprende que muchos, aunque no todos, los rusos lo hayan seguido. Los cristianos somos conscientes de que la tendencia a suprimir la verdad con falsedad y a creer lo que queremos creer es una propiedad de la naturaleza humana caída. Y tampoco somos inmunes a esto. Por lo tanto, oramos por el arrepentimiento de nuestros enemigos para que Dios los libere del poder del engaño del diablo. Creemos que saldremos victoriosos. Sabemos que el mal es vencido por la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Sabemos que cualquier cosa que nuestros enemigos nos hagan, seremos resucitados. Sabemos que sea lo que hagan nuestros enemigos, seremos resucitados porque Dios nos ha unido con Cristo. Por lo tanto, celebramos la victoria de nuestro Señor. La batalla principal tuvo lugar y el enemigo principal fue derrotado por la cruz. Oren por nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Oren para que nuestra gente resista, sobreviva y perdone después.
Nuestra esperanza está solamente en el Señor. Isaías dijo una vez que los caballos y los carros son carne y no espíritu. Y no lo hemos olvidado. Los tanques y los aviones son simplemente hierro, pero la verdadera victoria viene del Espíritu de Dios. Dice Salmo 120, los primeros 2 versículos, en mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió. Líbrame, oh Señor, de labios mentirosos, de lengua engañosa. 3 hermanos, por favor, que nos dirijan en oración a favor de nuestros hermanos en la fe y por estas peticiones, estos motivos que nos presentan como petición también para que los acompañemos orando. Hoy que estarían congregados, quizás se han congregado todavía en muchos lugares, quizás ante amenaza o mucho peligro, dando testimonio de que mayor es aquel que ha vencido ya, mayor es aquel en quien confían, estando aún en valle de sombra de muerte, atribulados, rodeados del enemigo, de la misma muerte, poder cantar, sin embargo, del corazón, poder elevar ese canto de alabanza a aquel que ha resplandecido por su gracia en este mundo, su luz ha resplandecido en las tinieblas y es la única esperanza. Nos ha revelado el Evangelio, por lo cual se ocupa su iglesia de proclamarlo, de anunciar esa misma verdad, porque es por esa verdad que podremos conocer y ver verdadera paz en el mundo. Algunos que oren entonces, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por la bendición tan grande, Señor, de podernos permitir congregarnos hoy en este día dedicado a ti, Señor, para venir a adorarte y glorificarte, Padre amado, para exaltar tu grandeza, para exaltar tu hermosura, Señor, tu fidelidad, tu gloria, oh Dios. Venimos delante de tu presencia, Padre, reconociéndonos como lo que somos, Padre, criaturas hechas por tu mano, Señor, que por tu misericordia hemos sido salvadas, Padre Celestial. Venimos clamando, Señor, a favor de nuestros hermanos que están en Ucrania, Padre Celestial, que están pidiendo, Señor, que el pueblo, Señor, pueda resistir al ataque de la invasión, Señor. Pero lo más impactante, Señor, es que tu palabra, Señor, se puede ver reflejada en la petición de ellos, Señor, de que al resistir y terminar todo esto, Señor, ellos puedan también ejercer el perdón contra sus enemigos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú guardes a cada uno de estos pastores y hermanos, hijos tuyos, Padre Celestial, comprados por la sangre de Cristo, Señor, que tú puedas tenerlos en tu mano, Padre Celestial, y guardarlos por tu misericordia y bondad, Señor amado. Pero que también, Señor, te pedimos que tú cambies el pensamiento de los gobernantes que están involucrados, Padre Celestial, y que puedan finalizar ya estos ataques contra la gente, Señor, que está muriendo, Señor. Podemos decir, Padre, inocentes, Señor, niños, esposas, esposos, familias separadas, oh Dios. Te suplicamos que tú intervengas como solo tú lo sabes hacer, Padre Celestial. De la misma manera, Señor, nosotros te agradecemos porque hoy podemos venir sin ningún inconveniente, Padre, a reunirnos y exaltar tu nombre. Oh Señor, cuán grande es tu fidelidad. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que estos hermanos allá están resistiendo por el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, y la esperanza que no avergüenza, que es Jesucristo. Que tú lo sostienes, oh Dios. Te pedimos que su fe crezca, Padre Celestial, en gran manera, Padre bendito, y que pueda ser testimonio, Señor, al final de todo esto, del poder transformador de tu palabra. Que cuando ellos puedan ver a sus enemigos, Señor, y ejercer el perdón,
estos enemigos puedan venir al arrepentimiento, Señor. Ujú. Y puedan conocer el poder de tu amor a través de ese testimonio, Padre Celestial. Y a través de la predicación fiel de esos pastores que hoy están pidiendo, Señor, oración. Ujú. No solo oramos porque tú los sostengas, Padre Celestial, sino que también en medio de todo esto, Señor, tú les des palabra con autoridad, Señor. Que puedan exponer las Sagradas Escrituras, Señor, que son las que traen convicción de pecado y arrepentimiento, Señor. Ujú. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Ujú. Amén. Amén. Padre amado y bendito que estás en el cielo, Señor. Ujú. Te damos gracias, Señor, hoy porque estamos reunidos nosotros aquí, Padre Santo, como muchos de muchos países, Padre Santo. A esta hora, en cualquier otras horas, Padre Santo, pueden reunirse, Padre. Pero también te damos gracias, Señor amado, por lo que, Señor amado, por todos los hermanos, Padre Santo, que hoy, Señor mío, están de acuerdo, Padre Santo, para poner delante de ti esta situación, Señor, en Ucrania, Padre. Rogándote, Padre Santo, que tú los fortalezcas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Que puedan ver tu mano intercediendo, Señor amado, en medio de esta situación, Señor amado. Y que tu propósito sobre todas las cosas se cumpla, Señor mío, en medio de ello, Padre. Sabemos, Señor amado, que los atacantes, Padre Santo, no te conocen, Señor. Sabemos, Señor amado, que si fuese por ti, Padre Santo, tu amor, Señor mío, y tu poder se hubiese expandido, Señor, por toda la tierra, Padre Santo. Pero lamentablemente, Padre Santo, el enemigo, Señor, se encarga de poner manipulaciones, de poner, Señor mío, espíritu de guerra, de maldad, de engaño, Padre Santo. Y, Señor amado, esto está mal, Padre Santo, pero son pocos los que pueden reconocerlo y pueden verlo hoy, Padre. Te ruego, Señor mío, por estas personas, Padre Santo, por estos hijos tuyos que pueden ver, Señor amado, más allá, Señor mío, de lo que el diablo está haciendo, Padre Santo, que pueden ver con tus ojos, pueden escuchar con tus oídos, Padre Santo, y pueden hablar hoy en medio de una guerra, Señor mío, a través de tu palabra, Señor. Amén. Te ruego y te pido, Padre Santo, que tú derrames tu paz, Señor, sobre cada una de las personas, sobre todo que no te conocen, Padre Santo, que han muerto sus familiares, Padre Santo, que han muerto sus hijos, Padre Santo. Te ruego y te pido, Padre Santo, que estos hermanos, primeramente, Señor mío, puedan llegar hasta ellos, Padre Santo. Y que tu palabra, Señor mío, pueda causar el efecto, Padre Santo, que causa, Padre Santo, en lo que la escuchan, Padre. Que pueda llevar paz, Padre, que pueda llevar tu amor, Padre Santo, y que sobre todas las cosas pueda llevar esperanza a cada uno de esos corazones, Señor. Te ruego y te pido, Señor amado, que te manifiestes, Padre, y que, Señor amado, tú puedas abrir los ojos, Señor amado, de los que no ven. Que tú puedas, Señor mío, poner palabras, Señor mío, en los que no escuchan, Padre, que puedan escucharte, Padre. Y que, Señor amado, tanto el presidente de Ucrania, Padre Santo, tanto como el presidente de Rusia, Señor, y todos los presidentes de todos los países, Padre Santo, que de una forma u otra están inmiscuidos, Señor mío, en esta guerra, Padre Santo. Te pido, Señor mío, que tu amor, Señor mío, toque sus corazones, Padre, y que puedas darle sabiduría, Padre Santo, o actuar con tu sabiduría, Padre Santo, para tomar las mejores decisiones, Señor mío, en medio de esta guerra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor, en esta hora estamos presentando oración intercesora, Señor, ante ti por Ucrania, Señor, mira la situación, lo que está ocurriendo, Señor. Sabemos que las guerras son terribles, Señor, que mueren muchas personas. Señor, los hermanos que están en medio de este conflicto, Señor, de pie orando a ti, buscando tu rostro en medio de la adversidad, Señor. Te pedimos por ellos que les des fuerza, Señor, y que también pongas en nuestros corazones, Señor, el querer orar más por esta situación, Señor. Las guerras, Señor, tristemente pasan, en mi opinión, no son necesarias. Creo que hay muchas soluciones ante llegar a un conflicto de cualquier tipo, amado, Señor. Pero en medio de eso, tristemente, tú siempre nos das algo. Algo tenemos que aprender de eso, Señor. Te pedimos por los gobernantes que están en iglesia, Señor, que tú pongas temor en sus corazones, Señor.
empieza a ganarse la victoria en los corazones, Señor. Ahí es donde empieza todo, Señor. Te pedimos, Señor, por los familiares que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Sabemos cuán triste es eso, Señor. Que tú le des fuerza, Señor. Sentimos lo que ellos están sintiendo, Señor, en nuestros corazones, porque al fin y al cabo son nuestros hermanos en la fe y sentimos, lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que gozan. Y Señor, pon tu mano bendita, Señor, en todo esto. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Pues gracias al Señor tenemos medios de comunicación que nos permiten estar algo más cerca a nuestros hermanos en otros lugares del mundo. Recuerdo hace años una joven me enseñó por su ejemplo que al pasar una ambulancia no pensáramos tanto en la tragedia, en la situación que eso representaba, sino que oráramos por la persona afectada, tal vez no creyente, tal vez en sus últimos minutos u horas aquí sobre la tierra. Y así también, si estamos viendo las noticias, supongo que sí, que llegue un límite, que no sea un entretenimiento, por supuesto, que no ocupe más tiempo de lo debido, de lo necesario de nuestro horario, que si estamos consultando el progreso, las últimas noticias, pues sea con esa misma actitud de que necesitamos estar orando y queremos saber cómo orar y orar porque Dios obre misericordiosamente en los corazones de las personas involucradas. Algunos sí luchando, otros llorando, otros perdiendo todo, pero si queda Cristo, no han perdido la esperanza, no han perdido en verdad la fuente de un gozo que es espiritual. Vamos a entonar un himno, es el 455. Nos ponemos en pie al entonar el 455. Dios de gracia, Dios de
seamos así, no solo para nuestra vida, sino para la vida de nuestros hermanos en todo lugar, que estén bajo las pruebas que estén, en las necesidades que se encuentran. Vamos a leer también la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y que la palabra de Dios nos siga orientando para pensar y orar sin cesar con respecto a lo que es la voluntad de Dios. En el capítulo 1 leemos del versículo 2, Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También vamos a leer del capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que nuestro enfoque y nuestro deseo sea la obra de Dios espiritual en nuestro corazón. Que busquemos en verdad el reino de Dios, su voluntad antes que las demás cosas. Que queramos, deseemos ser y seamos capacitados para ser sus siervos, aquí donde nos ha puesto, y como testimonio también desde aquí al mundo entero, donde quiera que nos ven o que sepan, oigan de nosotros, a donde pueda llegar nuestro testimonio, sea el testimonio de un pueblo contrito y humillado, que ante la palabra de Dios sea un pueblo guiado, gobernado por el Espíritu de Dios, siendo cada vez más acercados a Él, y Él con nosotros, morando nosotros en comunión plena, estrecha, con aquel que nos llama a estar en su presencia continuamente. No solo en este tiempo de culto, no solo en este tiempo cuando nos congregamos, sino conscientes de que somos su pueblo, si somos hijos de Él, donde quiera que Él nos lleva y en donde quiera que nos ocupe. Si estamos en diversas pruebas, bueno, ahí estamos también instruidos a clamar, a orar, a encomendar nuestros pasos y nuestros pensamientos para que nuestros
testimonios, nuestro ejemplo, nuestras conductas sean consecuentes a el gobierno de aquel que es soberano sobre todo el mal, vence y también hará que seamos vencedores y seamos para su gloria. Vamos a orar y pedir que Dios así dirija y aplique su palabra a nuestra vida. Padre nuestro, esta palabra que hemos oído fácilmente nos lleva a pensar en el mundo que nos rodea, en algún pleito, tribulación que en esta semana hemos tenido, pero nos lleva a examinar nuestro propio corazón. Nos instruye a que miremos atentamente ante tu palabra y oigamos atentamente a tu voz, que apunta directamente a nuestra propia necesidad, que de ahí no surjan guerras y pleitos, envidias y demás conductas y actitudes que te ofenden y que no contribuyen a que el mundo a ti te conozcan. Pedimos, Padre, tu perdón por nuestro descuido y también por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, también, Señor, por nuestra vanagloria. Pedimos perdón, Señor, porque delante de ti nos presentamos no con limpias manos, pero sí confesando que tenemos necesidad de que tú nos limpies. Confesamos esto y pedimos que tu obra en nosotros sea hecha y perfeccionada, que seamos perdonados, pero también purificados. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento y recibir la ofrenda esta tarde, que de corazón hayamos traído para la extensión del reino de Dios, donde nos ha puesto, y con gozo hayamos traído para ser participantes de esta obra primordial que Él nos encomienda. La ofrenda es algo que debe nacer con gozo, con acción de gracias, debe nacer como privilegio reconocido en lo cual queramos participar, deseando ser incluidos en los que Dios, no por mérito nuestro, sino porque en su buena voluntad ha querido usarnos como instrumento para adelantar sus propósitos, trayendo el Evangelio, el resplandor de esa luz, a las tinieblas en las cuales vivimos aún por un tiempo, pero un tiempo muy corto, como bien entendemos, un tiempo en lo cual, sin embargo, podremos resplandecer y ser muy efectivos, con causa, con resultados más allá de esta tierra, de esta vida terrenal, con causa y resultados eternos, porque son espirituales. Hermano Ismael, por favor, viene y nos dirige nuevamente en oración al recibir la ofrenda. Oh, Padre, que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque, Señor, sin ti no nos movemos para ningún lado, Padre. Y tú ahora nos has levantado, Señor, para venir a buscar esa palabra tuya, Señor, que tanto necesitamos de ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos abras los ojos del entendimiento, Padre, y nos permita, Señor, ver cada día más, Señor, esa bendición tuya que hoy recibimos, Padre, en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, tú bendigas este pueblo, Padre, bendigas a aquel pueblo, Señor, que está pasando estas tribulaciones, Señor. Y a esos hermanos en Ucrania, Padre, te pedimos que tú los salves, que pongas un muro de contención, Señor, para que no siga habiendo más esos problemas, Padre, que hoy estamos mirando, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los protejas, Padre amado, y
aquellos, Señor, que han estado acosándonos, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos y les permitas ver, Padre Santo, lo que ellos están haciendo, que ante tus ojos, Señor, es un pecado muy grande, Padre, porque todos estamos padeciendo, Señor, tanto a la distancia como a la corte, Padre, esas calamidades, Señor, que ellos están sufriendo en estos momentos. Señor, te pedimos también que tú los proveas de cada cosa que ellos necesitan en estos momentos, Padre, porque, Señor, vemos que el mal tiempo ellos ahorita están en contra de ellos, Señor. Ese frío, esa salida de sus casas, Señor, que hoy están afrontando, Padre, te pedimos que tengas misericordia de ellos. Padre, también te pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas a cada uno de los hermanos, que con ese corazón, Padre, están dispuestos para ofrendar, Señor, lo que te pertenece. Padre, que esto es para que siga extendiendo tu reino, Señor, y llevar a aquellos, Padre, que necesitan mucho de aquellos que tienen, Padre, pero que tú, Señor, les proveas y los ayudes a seguir adelante. Padre, bendícelos, Señor. Bendice nuestro trabajo, Señor. Bendice a cada hermano que con ese corazón dispuesto está ofrendando, Señor. Te pedimos que tú los guíes, Padre, y que cada día, Señor, oremos por ese pueblo, Señor, que hoy está padeciendo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En pie entonemos el 345. 345. Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito
sientan. Y los más chicos solamente hoy pueden salir a clase. Puedes llevar la delantera si quieres, Michelle, para que te sigan los demás. Eso, Sofía. Adelante. Vamos al libro de Lamentaciones, al capítulo 4. Lamentaciones, capítulo 4. En el capítulo 4, verso 17, leemos: Aún ha desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Bueno, más lamento, pero también hay gozo, hay alegría. Pero notarán que el gozo y la alegría no es por otra cosa, sino por lo mismo que tanto a la nación de Israel ha venido el castigo de Dios. Gozo porque el pecado no se dejará sin ser tratado. El pecado no dejará ser victorioso, el pecado sobre el malvado, o en manos del malvado sobre el pueblo escogido de Dios. Habíamos meditado en esto, pero volvemos al capítulo 4, en la sección del 8 al 12. La situación tan adversa en la que se encontraban, quizás no muy diferente a lo que hoy padecen nuestros hermanos y hermanas, muchos que no son creyentes también, en tierras bajo guerra, situaciones adversas, deplorables, en verdad, situaciones inconcebibles, sobre todo para un pueblo que había recibido todo abundantemente, vivía sin que le faltara nada. Era la envidia también de los que le rodeaban, pero de todo eso se habían apartado, de todo consejo de Dios se habían apartado e ignoraban esa voz de autoridad para hacer cada uno como bien le parecía o como pudiera llegar a ser como las naciones paganas, como sirviera para que más se asemejaran a ellos, a esas naciones, que al Dios único, verdadero, el Dios que los había en su misericordia escogido de entre todas las naciones, del Dios que les había ordenado a que andaran en pos de Él, andaran cerca de Él, sin apartarse a diestra ni a siniestra, de que su mayor deseo fuera estar en comunión con Él y resplandecer con su imagen ante las naciones.
que dieran testimonio y influyeran en la comunidad. La situación adversa en la que viven es una que acecha contra ellos. Acecha de tal manera que no tienen libertad de movimiento, no tienen descanso en su pensamiento, están continuamente velando por el enemigo, están tan enfocados en la enemistad y el peligro que corren, que no hay tiempo para un bocado si tuviesen que comer. Pareciera que están continuamente bajo ese acecho, continuamente en vísperas de perder la vida, tanto por tierra como desde el aire. Los andan persiguiendo, deseando su muerte. Pero el aliento se expresa. Aliento de sus vidas es aquel que confiesa en el verso 20, el ungido de Jehová. Si bien dice el versículo 20 que ese de quien habían dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, si bien pareciera que también esa esperanza, esa fuente, ese refugio fue apresado. Bien sabemos que es imposible. Se ha retirado. Él ha cumplido su palabra aplicando juicio, y ese juicio ha tenido como efecto que también el pueblo sea apartado, separado de él durante este tiempo de castigo. Pero él en sí no puede ser apresado. Él en sí es el soberano, el que podía y por lo tanto prometía, prometiendo, aseguraba, afirmaba a su pueblo que estaría segura bajo sus alas. No habría quien contra él pudiera vencer. No habría nación sobre la tierra contra la que Israel no pudiese hacerle frente y ganar. No había enemigo que pudiera incursionar en territorio santo de Israel y llegar hasta las casas, las puertas para acecharlos, si el Dios de Israel, si Jehová, que acampa alrededor, estuviera de su lado para protegerles y prevenir que el enemigo venciera. Pero venía con la amonestación, que por cierto se cumpliera, que si Israel no tenía en cuenta lo que Dios le había mandado, si se apartaba, si se olvidaba, si con los ídolos, a los ídolos se postraban, si cambiaban al Dios verdadero por esas imágenes, si sirvieran a hombres y a sus propios intereses antes que a la voluntad revelada de Dios, retiraría él esa protección, se retiraría esa prevención y vendría el enemigo y haría de Israel todo cuanto de antemano les había anunciado. Y así precisamente todo se ha cumplido. Aquel que proveería no solo sombra, pero protección, preservación de vida, dice el versículo 20, ha retirado su mano de misericordia de sobre esta nación. Y se ha cumplido, dice el versículo 22, el castigo anunciado. Dios ha sido fiel en todo momento. Es por eso que Dios es el que en quien se puede confiar.
no porque las circunstancias siempre sean favorables, las mismas, siempre prosperándome, sino porque el que es fiel a su palabra, como ha dicho, anunciado de antemano, que castigaría, ha cumplido. Y es fiel entonces, no buscando que siempre sea el bueno del paseo. Es el en el que se puede confiar porque es cumplido a su palabra. Y cuando también es necesario corregir, no detiene su mano de la corrección. Cuando en su amor busca disciplinar, no detiene su mano de aplicar esa disciplina. Cuando en su soberano poder está no solo vencer al enemigo, sino también emplear al enemigo para lograr su propósito divino. Así Él obra, se manifiesta. Él así se da a conocer como el que no tiene igual, el que está sobre todo enemigo. El enemigo simplemente cumple su voluntad, simplemente hace y adelanta sus propósitos, que son más allá de lo aparente, de lo visible, de lo temporal, terrenal. Va al corazón, va a la profundidad de nuestro ser, va a llegar allá a lo más profundo de nuestra necesidad, que es necesidad espiritual. Y ahí obrará la transformación. ¿Cuál transformación? El arrepentimiento. El arrepentimiento, el confesar su maldad delante de Dios, el reconocer que Dios es justo siempre, en todo momento, pase lo que pase. Él en su soberano poder está obrando siempre en busca de y en lograr, en obrar de tal manera la realización de su propósito, que es lo espiritual. En eso consiste la verdadera vida. En eso consiste, en verdad, el verdadero gozo. Gózate y alégrate, hija de Edom, dice el verso 21. La que habitas en tierra de Uz. ¿Por qué? Porque aún hasta ti llegará la copa. Te embriagarás y vomitarás. Alégrate. Porque hasta ti, hasta tus puertas, sobre tus obras, en tu conciencia, en tu corazón, tendrá que ser obrada la voluntad de Dios. ¿Será esa la perspectiva que tenemos también de nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras necesidades? Estamos buscando poner la mira en lo alto, enfocarnos en aquel que es soberano. Estamos conscientes de lo mucho que nos desgastamos, enfocados en nuestro entorno, temiendo lo que nos pueda hacer el hombre. Preocupados más por las apariencias, por las cosas pasajeras, terrenales, temporales, que por lo que Dios, en su gracia infinita, en su revelación, en la palabra santa, que nos preserva y nos preservará hasta el final, nos enseña que debe de ser lo que anhela nuestro corazón, lo que busca atentamente cada uno en las pisadas y en el aliento que Dios a cada uno le concede. La restauración viene cuando somos despojados de nosotros mismos, de toda vanidad, de toda rebeldía. Somos apartados de todo cuanto busca hacernos mal en este sentido espiritual, en toda forma que pueda tomar esa acechanza. Ya no son dardos, la escopeta,
no es aquel que busca quitarnos la vida con un cuchillo, un fusil, pero robarnos en verdad la vida espiritual de la comunión estrecha, íntima con Dios, de ser atentos siquiera a su voz, de no acordarnos y no meditar en lo que Él durante siglos nos ha comunicado y nos preserva para que hoy en día sean esas las palabras que nos guardan, nos amonestan, nos advierten y nos consuelan. Que si algo tenemos en nuestra vida que impide que seamos estrechamente relacionados con Él y caminemos delante de Él en paz, en amor, en armonía. Si hay algo en nuestra vida que nos aparta de sus caminos, que nos hace parecer más a sus enemigos y menos como nación santa de Israel, clamemos en arrepentimiento, pidiendo su perdón y su purificación. Clamemos en arrepentimiento, confesando que Él es fiel, no solo para castigar, pero para corregir y reconciliar, para encaminarnos nuevamente por esas sendas que Él nos ha trazado. Vimos cómo comparaba a la nación de Israel con Sodoma. Imagínense. Pero dejaba esa comparación aún peor cuando hablaba de Jerusalén, porque lo que había ocurrido a Sodoma no era tan aterrador, tan horrendo como lo que le pasó a Jerusalén. Dice, ¿cómo así? Porque si bien cayó fuego y destruyó a Sodoma y Gomorra, y la justicia directa de Dios viene sobre ellos. En verdad, lo que Él ha caído sobre Jerusalén es lo que ya hemos dicho. Denota un retiro de la presencia, de la misericordia, de la bondad, de la bendición de Dios sobre esa nación. Merecían, igual que Sodoma y Gomorra, el castigo. Pero el castigo también representaba un retiro de todas las bendiciones, de todos los privilegios que habían sido de ella y de la nación entera. Estaremos nosotros demasiado enfocados en lo presente, en lo inmediato, en lo visible, para pensar tan poco, tener tan en menos la comunión íntima y estrecha con el Señor de señores, el Dios del universo. Que no temamos siquiera el perder esa comunión estrecha, el que no temamos, en verdad, como decíamos la semana pasada, con ese temor de temblar, con solo pensar que estemos nosotros apartados, separados de Él, y que Él no nos oiga, que no responda, que Él, por el tiempo que Él quiera, determine, nos mantenga ahí a la distancia, bajo la mano de un enemigo, hasta que también como Israel, también como Jeremías, también estemos nosotros como en celda,
oscura, con el eco. Clamando y pidiendo solo misericordia. Con la esperanza de que si han de tener misericordia de nosotros, la misericordia vendrá de aquel mismo que ofendimos, de quien nos apartamos, que nos habló y de quien nos olvidamos. Aquel mismo que nos apartó y nos sujetó, nos sometió bajo sus enemigos, tendrá que ser Él mismo el que venga a socorrernos y a restaurarnos. ¿Notan la ironía? Y por lo tanto lo insensato que somos, lo necio que en verdad es nuestro pensar y nuestro comportamiento. Tendremos que venir a pedir y dependeremos por completo de aquel mismo que resistimos, de aquel mismo que rechazamos, de aquel mismo que hoy queremos ignorar y que suplantamos con todo lo que Él nos ha prohibido. Esa es la mente y el corazón del ser humano. Y por eso la palabra de Dios apunta directamente a nuestro corazón. De ahí es que viene todo el problema. Es el pecado. Es la necesidad que tenemos, muchas veces apremiante, de que Dios nos socorra. No solo por las situaciones que nos rodean, tanto como por la condición que en nuestro corazón permanece. La necesidad de que seamos limpios, purificados de todo pecado. Y esperanza tenemos, pero solamente en la medida que miramos a aquel que ha de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Miraban hacia Egipto, buscando de esa mano fuerte y un ejército, alguna liberación que los sacara debajo de la opresión de los babilonios. Pero en vano esperaban el socorro. La esperanza que aguardaban de esa nación no podía salvar, ni tampoco lo que podamos nosotros esperar, la ilusión que alberguemos de que una situación social o una oportunidad económica o una imagen ante los hombres, o un conocimiento bíblico inclusive, nos pueda aportar. Si no es de fondo, primero y siempre, aquel que es la fuente de todas las cosas, el que ocupa el primer lugar, a quien nuestro corazón se inclina reverentemente y en temor y temblor, deseando, si es necesario, ser despojado de todas esas cosas, pero que quede Él, pero que estemos con Él, pero que el que ha de tener misericordia, tenga misericordia de mi alma. Y ahí pueda yo regocijarme, ahí estemos nosotros en esa comunión estrecha, a paz y salvo, como bajo alas, refugiados para siempre. Porque no hay quien pueda robar nuestra alma cuando está en las manos de Él. Cuando Él ha enviado a su Hijo unigénito y su Hijo ha derramado su sangre
santa, para limpiarnos, para librarnos del pecado en su condena y su consecuencia. No hay quien contra nosotros. No hay quien nos aparte de su amor. No hay quien pueda, aunque nos maten, aunque nos roben, aunque nos despojen de toda pertenencia, apartarnos, separarnos de esa herencia celestial que nos tiene guardada, que nos ha prometido. Pero esa relación, esa comunión es espiritual. Y es necesario que nuestra mirada esté siempre no solo hacia lo alto, sino hacia el corazón, nuestro corazón, para que delante de Dios nuestro corazón esté expuesto. Para que Él en verdad en nosotros demuestre, saque a la luz, nos haga ver y entender toda impiedad, toda injusticia, todo orgullo, toda autoconfianza, toda distracción e ignorancia que albergamos en nuestra vida, para que estemos delante de Él a cuentas y en verdad estemos nosotros buscando el reposo espiritual y eterno con Él. Esa esperanza es lo que queda, es lo que nos guarda, es lo que nos fortalece, es una esperanza que también resplandece ante los hombres. De eso es que podemos nosotros dar explicación, dar respuesta, estando en cualquier tribulación, de que todavía no se ha perdido todo, de que todavía nuestra vida vale, que todavía en esta tierra queda un propósito por el cual seguir luchando y esforzándonos, ocupados con gozo y con empeño, porque aunque perdamos todo, aunque en nuestro entorno nada procede de una manera aparentemente noble o aparentemente dichosa, de todas maneras, en el corazón queda la esperanza, queda la seguridad de conocer a aquel que sobre todas las cosas gobierna y que a todos, aun sus enemigos, dirige, hace que cumplan lo que a Él ha de engrandecer, lo que a Él sirve y a su reino aquí sobre la tierra. Él es el único que ha de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Las huestes de los ángeles así lo cantan, lo declaran desde lo alto, ¿lo oímos? ¿O es solo un corito que en tiempo de Navidad entonamos? ¡Ay, tan lindo! Cuando en su misma presencia están postrados. ¿Y nosotros? Ahí están continuamente entonando esas alabanzas a Él. Santo, 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 le dicen. Y esa es la imagen que de Él tenemos. Esa es la reverencia que ante Él también rendimos. Es ese el deseo que tenemos de que a través de nuestra vida sea evidente, se manifieste en el mundo entero. Al mundo nació paz por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Vino paz al hombre, quien reconciliado por esos méritos, en los méritos de Cristo, viene a ser perdonado y limpiado de todo pecado.
esta es la paz que no solo anhelamos, sino debemos de estar también proclamando en el mundo entero. Muchos dicen paz, paz, pero no hay paz, porque no hay arrepentimiento. Buscan la paz, la bendición de Dios, el favor y su presencia con ellos, pero no hay reconocimiento, confesión, no hay disposición de su corazón de estar rendido a sus pies, confesando que Él es Señor de señores, no solo quien salva, quien nos libra de una condena, sino aquel que nos llama a seguir en pos de Él y ser como Él es, santo, santo, santo. Pero si lo que nace de nuestros corazones son pleitos y guerras, y envidias, y contiendas, y todo lo demás, ¿cómo hemos de ser santos? Sin el lavamiento, sin la obra santa, todopoderoso de Dios en nuestras almas, en nuestro corazón, limpiándonos de adentro hacia afuera, haciendo que en el interior de nuestro ser, donde Dios examina y su palabra penetra, ahí la obra del Señor sea hecha. Ya no vivamos para nosotros o delante de los hombres para ser como ellos o complacerles, sino para hacer la voluntad de aquel que nos tiene misericordia y quien nos llama de tinieblas a su luz, a Cristo, a ser como su Hijo, no por fuerzas nuestras, sino por la voluntad y el poder soberano de Él mismo. La esperanza, Lamentaciones capítulo 4, verso 20. La esperanza nuestra que aún permanece, porque aún hoy vivimos, aún hoy podemos clamar a su nombre, hoy, mientras Él puede ser hallado, podemos hallar el oportuno socorro estando bajo las alas del Altísimo. Ahí refugiados, pero ahí también satisfechos. Ahí guardados del enemigo, pero ahí plenamente ocupados y dichosos en estar ocupados en lo que Él nos ha instruido, que debe ser lo primordial y lo continuo en nuestra ocupación. Buscar al Señor, aquel que gobierna, aquel que reina por los siglos de los siglos, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que hace todo cuanto Él quiere y todo lo que Él quiere lo hace. ¿A quién lo compararemos? ¿Con qué podremos sustituirlo? ¿En quién hallaremos? No solo el socorro, sino como Él mismo nos dice, un verdadero amigo. Uno que en todo tiempo está presente y ayuda y atiende y habla la verdad en amor, aunque duela, para que aproveche. Verdad en amor en tiempos cuando más se necesita saber que lo que yo necesito no es verme mejor, sino verme en toda la realidad de mi necesidad espiritual. Que me hable la verdad y me apunte a sí mismo, que me invite a venir y acudir a su misericordia, y que siendo ciego pueda yo ver,
o si soy muerto todavía espiritualmente, pueda yo vivir. Conozca en verdad lo que es ser libre de todo temor al hombre y poder estar en el temor de Dios ya libre para siempre. Qué maravilloso que nuestros pecados sean descubiertos. Qué maravilloso que sean descubiertos ante un juez que tiene misericordia. Qué maravilloso que Él mismo invita, Él llama, Él nos ha hablado de tal manera y ha enviado a su Hijo unigénito para que padezca lo que yo merezco, para que yo pueda ser reconciliado con Él y viva con Él, como heredero y como hijo amado. Hijo amado. Eso no lo ofrece ninguna otra religión en este mundo. Eso no lo ofrece ningún sistema de gobierno. Eso es el Evangelio de Cristo. Y en Él podemos hoy tener nuevo nacimiento y vivir de tal manera que delante de Dios estemos en verdad a salvo. Oremos. Padre, damos gracias por recordarnos que aunque en este mundo todo parezca perdido y aún lo perdamos, y a manos de enemigos tuyos, lo de mayor valor, lo más preciado, el tesoro que debemos de buscar y de guardar, ha de ser la comunión contigo. Llévanos, Señor, bajo tu mano. Obra a nosotros de la mano que sea necesaria, de la manera que sea necesario, para que seamos en verdad sometidos a ti y seamos consagrados a tu loor. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Puestos en pie, entonemos al concluir el himno 408. 408. Cristo es guía de mi vida, ya no hay más.
semana en el Señor.